Muy bien, el día de hoy vamos a explicar la ciclación de los carbohidratos. En este primer ejercicio vamos a hacer la ciclación de la D-glucosa. Es una estructura que ya hemos analizado y es casi el compuesto base de los carbohidratos. Vamos a pasar la estructura lineal a estructura cíclica. Hay que decir dos cosas importantes antes de empezar a explicar el tema. Las estructuras cíclicas son en solución acuosa, es decir, se debe de dar en acompañamiento con agua, ¿sí? Y otra cosa, que haremos la estructura de Haworth, es decir, la estructura cíclica en forma de hexágono, ¿sí? Es decir, que se asemeje a la estructura del pirano. Cuando un carbohidrato toma forma de pentágono, entonces se asemeja a la figura del furano. En este caso vamos a explicar la estructura hexagonal. Bien, sabemos que la glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos, por lo tanto vamos a formar la estructura hexagonal. Vamos entonces a explicar cómo pasar de esta estructura a esta estructura preliminar. Pues bien, aquí tenemos al carbono 1, ¿sí? Aquí está el grupo aldehído, lo puedes visualizar en la estructura lineal. Aquí está el carbono 2, ¿sí? Aquí está el carbono 3, aquí el carbono 4, carbono 5 y carbono 6, aquí está, ¿sí? Ahora, tú me vas a preguntar, bueno, ¿cómo se colocan estos OH? Es muy sencillo. Observa el siguiente cuadro. Si en la estructura lineal, es decir, en esta, la orientación del OH está a la derecha, bueno, ahora en la figura cíclica la orientación será hacia abajo. Y si en la estructura lineal el OH está dirigido hacia la izquierda, bueno, pues en la estructura cíclica irá hacia arriba. Vamos a explicarlo, ¿sí? Tú realizas tu forma hexagonal, ¿sí? Ahora, pones tus carbonos y de ahí vas a poner la orientación de los OHs. Observa que el carbono 2 tiene su OH orientado hacia la derecha. Entonces, aquí dice que si está orientado a la derecha en la estructura lineal, en la cíclica irá hacia abajo. Y entonces aquí lo ponemos hacia abajo. Pero ahora observa en el carbono 3 que el OH está orientado hacia la izquierda. Y aquí dice que si en la estructura lineal está orientado hacia la izquierda, pues en la estructura cíclica irá hacia arriba, orientado hacia arriba, ¿sí? Y los demás 4 y 5, ¿sí? Que son los carbonos asimétricos, el OH está dirigido en la estructura lineal en la derecha y entonces aquí en la estructura cíclica está orientado hacia abajo. Y el carbono 6 se escribe tal cual porque recuerda que este no es asimétrico. Bien, una vez tengamos esta estructura, vamos a hacer un giro, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Este OH tomará la posición de el CH2OH, es decir, el del carbono 6, y este CH2OH tomará la posición del hidrógeno y a su vez el hidrógeno tomará la posición del grupo hidroxilo. Es el único movimiento que se hace. Hay un giro para que podamos entender un poco mejor cómo se da el enlace entre este carbono y este carbono. Bien, aquí entonces entra en su papel el agua, ¿sí? Que la vamos a escribir de esta manera, HOH. Recuerda que la fórmula empírica del agua es H2O, pero por cuestiones de simplicidad vamos a escribirlo de esta manera. Bien, esta molécula de agua lo que va a hacer es atacar al doble enlace, ¿sí? Del grupo aldehído y entonces formar una breve inestabilidad. Esta molécula se va a romper y el hidrógeno se va a unir con este oxígeno, se rompe el doble enlace y el OH momentáneamente va a ocupar la posición de ese enlace de la siguiente forma, ¿sí? Observa entonces que ya tenemos dos OHs dentro de el carbono 1, ¿sí? Ahora, esta molécula es demasiado inestable, ¿sí? ¿Cómo va a lograr esa estabilidad? Bueno, lo que va a suceder es que este OH va a entrar en contacto con el grupo hidroxilo del carbono 5 y entonces surgirá otra ruptura, ¿sí? Este hidrógeno
se separa del oxígeno del carbono 5, ¿sí? Y se unirá con este OH, ¿sí? Y entonces, ¿qué combinación nos da H con OH? Agua, ¿sí? Esa molécula de agua, así como entra, así sale, simplemente sirve para hacer un intercambio, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente estructura, ¿sí? En la cual, bueno, el hidrógeno de este oxígeno se ha combinado con el OH de acá. Si te das cuenta, ya no aparece, ¿sí? Entonces, al combinarse, nos dan una molécula de agua que te explicaba. Así como entra esta molécula de agua, sale. Y ahora, esto va a entrar en comunicación, este oxígeno, con el carbono, y va a hacer una especie de puente para enlazar el carbono 5 con el carbono 1, ¿sí? Y vamos a tener entonces dos estructuras, ¿sí? Esta es la primera y esta es la segunda. Ambas son estructuras cíclicas de la B-glucosa. Sin embargo, observa una cosa. En esta primera estructura, el OH está orientado hacia arriba y en esta estructura el OH está orientado hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora observa que el carbono 1 también es asimétrico. Recuerda la regla de los carbonos asimétricos, que en sus 4 enlaces tenga compuestos diferentes. En estructura lineal habíamos analizado que el carbono 1 no era asimétrico. ¿Por qué? Porque con un doble enlace ocupaba un oxígeno y eso lo descartaba como carbono asimétrico. Pero ahora, observa, en la parte de arriba está enlazado con un OH. En la parte de abajo tiene un hidrógeno. Aquí tiene un oxígeno y acá tiene esta estructura. Entonces en sus 4 enlaces tiene compuestos diferentes. Por lo que ahora en la estructura cíclica el carbono 1 sí es asimétrico. Entonces vamos a tener otro tipo de isomería. Estos isómeros se llaman anómeros, ¿sí? Y solamente se dan en la estructura cíclica, ¿sí? En este caso tenemos a la beta de glucosa y en este caso tenemos a la alfa de glucosa. Esto es importante a la hora de realizar enlaces glucosídicos. No sé si en otras clases habrás escuchado el concepto de enlace beta o enlace alfa. Pues eso va a depender si el carbohidrato está en su estructura beta o en su estructura alfa. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Simplemente nos vamos a fijar en el carbono 1 y si su OH está orientado hacia arriba, entonces va a ser beta. Y si el OH está orientado hacia abajo, entonces será una estructura alfa. Por eso esta estructura se llama beta de glucosa, beta porque el OH está orientado hacia arriba, y de glucosa porque esta estructura proviene de la estructura lineal de glucosa, ¿sí? También podemos formar ciclos con las estructuras L y los otros carbohidratos que ya hemos venido analizando. Y bueno, recuerda que estos dos son anómeros. Y los anómeros son otro tipo de isomería que únicamente se dan en las estructuras cíclicas y específicamente en el primer carbono de la estructura.